El silencio del hospital público era interrumpido solamente por el sonido distante de las ambulancias y el murmullo de las enfermeras en el pasillo cuando desperté aquella madrugada de agosto, dándome cuenta de que hacían exactamente 3 meses desde la última vez que escuché la voz de nuestro hijo Miguel. La sala de espera donde mi esposo Ramón y yo habíamos sido dejados parecía haberse convertido en nuestro único hogar, un lugar frío e impersonal que nos recordaba cada minuto que habíamos sido abandonados como si fuéramos objetos sin valor. Con 77 años encima y manos que ya no tenían la misma firmeza de antes, miré a mi esposo de 80 años durmiendo incómodamente en aquellas sillas de plástico duro y comprendí que teníamos 2 opciones: sucumbir a la soledad y al abandono, o encontrar dentro de nosotros una fuerza que ni siquiera sabíamos que todavía existía. Mi nombre es María Elena Rodríguez de García. Nací en 1948 en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, y durante casi 5 décadas dediqué cada gota de sudor de mi cuerpo y cada latido de mi corazón para criar a un hijo que ahora nos había abandonado en un hospital público de la Ciudad de México, en una situación tan desesperante que hasta los trabajadores sociales parecían no saber qué hacer con nosotros. Mi esposo Ramón había nacido en 1945 en el mismo pueblo donde nos conocimos, un hombre trabajador y honesto que dedicó su vida entera a la albañilería, para que nuestro hijo pudiera tener un futuro mejor que el nuestro. Miguel vino al mundo cuando yo tenía 24 años y Ramón 27, fruto de nuestro matrimonio lleno de amor y esperanzas de días mejores. Desde el momento en que lo tuvimos en brazos, juramos que haríamos todo lo posible para que nunca pasara las necesidades que nosotros habíamos enfrentado durante nuestras infancias. Ramón trabajaba desde que el sol apenas asomaba hasta que la noche caía, levantando paredes, cargando bultos de cemento, trepando andamios bajo el sol inclemente de Guanajuato. Yo, por mi parte, trabajaba en todo lo que aparecía para complementar el ingreso familiar. Vendía tamales en las mañanas, lavaba ropa ajena por las tardes, hacía labores de costura por las noches. Nuestras manos se volvieron ásperas y callosas. Nuestras espaldas se encorvaron prematuramente por el peso del trabajo constante. Pero cada peso que ganábamos con tanto esfuerzo se destinaba a darle a Miguel una educación que nosotros nunca tuvimos. Durante la infancia y adolescencia de Miguel, vivimos en una casa humilde de 2 cuartos en las afueras del pueblo, con piso de cemento, sin agua caliente, con un baño compartido que apenas funcionaba. Pero Miguel nunca le faltó comida en la mesa, ropa limpia que usar ni útiles escolares para estudiar. Era un niño inteligente, aplicado, siempre sacaba buenas calificaciones y mostraba una habilidad especial para las matemáticas y las ciencias. Mamá, papá, voy a ser ingeniero y les voy a dar una vida buena, nos prometía cada vez que nos veía llegar exhaustos del trabajo. Esa promesa se convirtió en el motor que nos impulsaba a seguir adelante incluso en los días más difíciles, cuando el dinero apenas alcanzaba o cuando las enfermedades nos atacaban y no teníamos recursos para medicinas. La promesa de Miguel se cumplió parcialmente, al menos en la superficie. Consiguió una beca completa para estudiar ingeniería industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México en la capital. Nos sentimos tan orgullosos el día que recibió esa noticia que Ramón lloró como no lo había visto llorar jamás, ni siquiera cuando murió su propia madre. Miguel se mudó a la Ciudad de México cuando tenía 18 años, y durante los primeros años de universidad todavía mantenía contacto frecuente con nosotros. Nos llamaba cada semana, venía a visitarnos en vacaciones. Todavía nos trataba con el cariño y respeto con el que lo habíamos criado. Se graduó con honores, consiguió un trabajo excelente en una empresa transnacional importante, y a los 30 años ya tenía un departamento propio en una zona elegante de la ciudad. Un automóvil del año y viajes al extranjero que nosotros ni siquiera podíamos imaginar. Ramón y yo nos sentíamos inmensamente orgullosos. Pensábamos que todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los dolores de espalda y las manos agrietadas habían valido la pena al ver a nuestro hijo prosperando de esa manera. Pero conforme Miguel ascendía en su carrera y en su estatus social, nuestra relación comenzó a deteriorarse de formas que al principio fueron sutiles, pero que con el tiempo se volvieron dolorosamente evidentes. Él se casó con Andrea, una licenciada en administración de empresas que provenía de una familia acomodada de Polanco. Desde el primer momento en que la conocimos, pudimos sentir que nos veía con cierto desdén apenas disimulado, como si fuéramos campesinos ignorantes que no encajaban en el mundo sofisticado que ella y Miguel habitaban. Cuando nacieron nuestros nietos, Sebastián y Valeria, pensamos que seríamos abuelos presentes y cariñosos, que podríamos disfrutar de esos pequeños y transmitirles las historias y tradiciones de nuestra familia.
Pero las pocas veces que visitábamos el departamento de Miguel en la Ciudad de México, nos sentíamos completamente fuera de lugar. «Mamá, no hablen así delante de los niños», nos decía Miguel cuando usábamos expresiones del pueblo o cuando nuestra manera de hablar revelaba nuestra falta de educación formal. «Papá, mejor no cuenten esas historias de cuando éramos pobres. No quiero que los niños piensen que venimos de la miseria», agregaba con una vergüenza que nos partía el corazón. Andrea ni siquiera se molestaba en disimular su desprecio por sus suegros pobres y sin educación. Los niños fueron criados para vernos como abuelos pintorescos y algo vergonzosos del rancho, no como personas dignas de respeto y admiración. Cuando cumplimos 70 años, las visitas se volvieron cada vez más espaciadas. Miguel siempre tenía excusas. Mucho trabajo, los niños tienen actividades, Andrea no se siente bien. La verdad era que nos había convertido en un secreto vergonzoso, que prefería mantener escondido de sus amigos, colegas y de la vida elegante que había construido. Guarden bien este momento en su memoria, porque fue aquí donde comenzó el camino que nos transformaría completamente. Si están siguiendo la historia de María Elena y Ramón, dejen un comentario. ¿Han visto hijos que se avergüenzan de sus propios padres y de sus orígenes humildes? ¿Cómo pueden las personas mayores reconstruir sus vidas después del abandono familiar? Su experiencia puede inspirar a otras personas que están enfrentando situaciones similares. Y si todavía no se han suscrito al canal, activen la campanita. Quién sabe si la próxima historia no será exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Hace un año, cuando yo tenía 76 años y Ramón 79, comenzamos a tener serios problemas de salud. Ramón había desarrollado diabetes y presión arterial alta, después de décadas de trabajo físico pesado y alimentación irregular. Yo empecé a sufrir de dolores constantes en las articulaciones y problemas de movilidad, que hacían cada vez más difícil realizar las tareas diarias. Vivíamos solos en nuestra casita del pueblo, porque Miguel insistía en que no podíamos mudarnos con ellos a la Ciudad de México. «No hay espacio suficiente», decía. Aunque sabíamos que su departamento tenía 3 recámaras y que la verdadera razón era que Andrea no nos quería allí. Una tarde de mayo, Ramón sufrió una crisis de presión arterial tan severa que los vecinos tuvieron que llamar a la ambulancia. Yo, aterrorizada y sin saber qué hacer, llamé a Miguel desde el hospital del pueblo. «Mamá, cálmense, voy para allá», dijo con una voz que intentaba sonar preocupada pero que delataba más molestia que otra cosa. Efectivamente llegó 2 días después, cuando Ramón ya estaba estabilizado. Después de hablar brevemente con los doctores, nos dijo que había tomado una decisión. «Mamá, papá, no pueden seguir viviendo solos en el pueblo. Los voy a llevar a un hospital en la Ciudad de México donde pueden hacerles estudios completos y ver qué necesitan». La propuesta sonaba razonable, incluso cariñosa. Pensamos que finalmente nuestro hijo estaba asumiendo la responsabilidad de cuidarnos en nuestra vejez, como nosotros lo habíamos cuidado durante toda su infancia y juventud. Ramón y yo empacamos algunas pertenencias básicas, cerramos nuestra casita dejando instrucciones a los vecinos para que la vigilaran, y nos subimos al automóvil de Miguel rumbo a la Ciudad de México. Durante el viaje de 4 horas, Miguel habló muy poco. Contestaba el teléfono constantemente. Parecía preocupado por asuntos de trabajo. Apenas nos preguntó cómo nos sentíamos. Llegamos al Hospital General un viernes por la tarde. Miguel nos registró en urgencias, habló con algunas enfermeras y trabajadores sociales, llenó formularios. «Van a quedar internados para observación y estudios», nos explicó. «Es el procedimiento normal». Yo me quedo tranquila con eso. Nosotros asentimos confiados, creyendo que estaríamos allí solo unos días mientras nos hacían análisis médicos. Miguel se quedó con nosotros tal vez 1 hora más, revisando su teléfono constantemente, mirando su reloj con impaciencia evidente. Finalmente se levantó. «Tengo que irme, tengo una junta importante el lunes temprano y necesito prepararme. Las enfermeras tienen mi número, cualquier cosa me llaman». Nos dio un abrazo rápido, casi mecánico, y se fue. Esa fue la última vez que lo vimos. Durante los primeros días, llamábamos a su celular constantemente, pero nunca contestaba. Dejábamos mensajes de voz que nunca eran respondidos. Las enfermeras intentaron contactarlo varias veces sin éxito. Los trabajadores sociales del hospital nos explicaron que, técnicamente, no estábamos enfermos de gravedad como para requerir hospitalización prolongada, pero tampoco teníamos a dónde ir. Miguel había proporcionado una dirección falsa en los formularios de registro, y cuando las autoridades del hospital intentaron localizarlo en su trabajo, les dijeron que había renunciado semanas atrás. Pasaron días que se convirtieron en semanas que se convirtieron en meses.
Ramón y yo nos convertimos en residentes permanentes no oficiales de aquel hospital, durmiendo en las sillas de la sala de espera porque no había camas disponibles para nosotros, alimentándonos de lo que las enfermeras caritativas nos traían de sus propios almuerzos, usando los baños públicos para asearnos lo mejor que podíamos. Nos habían convertido en indigentes institucionales, personas abandonadas que existían en un limbo administrativo, donde nadie sabía exactamente qué hacer con nosotros. La humillación era constante y desgarradora. Otros pacientes y familiares nos miraban con lástima o con disgusto. Las enfermeras, aunque algunas eran amables, claramente nos veían como un problema, como obstáculos que ocupaban espacio en una sala de espera siempre congestionada. Los trabajadores sociales intentaron ubicarnos en algún asilo o casa de ancianos, pero todos requerían que un familiar firmara como responsable y pagara cuotas mensuales que nosotros no teníamos forma de cubrir. Miguel había desaparecido completamente, como si nunca hubiéramos existido, como si no fuéramos los padres que lo criaron con tanto sacrificio y amor. Durante los primeros meses admito que consideré rendirme completamente. La humillación era tan profunda, el dolor emocional tan intenso, que había noches en las que le pedía a Dios que simplemente nos llevara, que terminara con ese sufrimiento de una vez por todas. Ramón, siempre más fuerte emocionalmente que yo, era quien me mantenía en pie. María Elena, no podemos dejar que ese muchacho desgraciado nos quite la dignidad, me decía cada vez que me veía llorar. Nosotros no hicimos nada malo. Él es quien debe sentir vergüenza, no nosotros. Pero había días en los que incluso Ramón perdía la esperanza. Lo veía sentado en aquellas sillas incómodas, con la mirada perdida, envejeciendo rápidamente bajo el peso del abandono y la desesperanza. Un hombre que había trabajado toda su vida, que había sido fuerte y orgulloso, que había construido casas con sus propias manos, ahora reducido a un indigente dependiendo de la caridad ajena en un hospital que no sabía qué hacer con él. Era una imagen que me rompía el corazón cada vez que la contemplaba. Fue una doctora joven llamada Patricia Méndez quien cambió completamente nuestra situación. Ella trabajaba en el área de medicina interna y nos había visto durante semanas en aquella sala de espera, observando nuestra situación con una mezcla de compasión e indignación. Una tarde se acercó a nosotros y se sentó en la silla junto a mí. «Señora María Elena, don Ramón, necesito hablar con ustedes», dijo con una suavidad que no habíamos escuchado en mucho tiempo. «Su hijo los abandonó aquí, y el sistema no está diseñado para resolver este tipo de situaciones. Pero eso no significa que no tengan opciones. La doctora Patricia nos explicó que conocía una organización civil que se dedicaba a ayudar a personas mayores en situación de abandono y vulnerabilidad. Se llama Casa del Atardecer, nos dijo, y ayudan a adultos mayores a reintegrarse a la sociedad, a encontrar vivienda digna y, si es posible, alguna forma de sustento. No es caridad exactamente, sino apoyo para que recuperen su autonomía. Nosotros, acostumbrados a depender solamente de nosotros mismos durante toda la vida, al principio nos resistimos a la idea de pedir ayuda a extraños, pero la doctora Patricia insistió. Ustedes trabajaron toda su vida, criaron a un hijo, contribuyeron a la sociedad. Merecen apoyo ahora que lo necesitan. No es limosna, es justicia. Con la ayuda de la doctora Patricia nos pusimos en contacto con Casa del Atardecer. Una trabajadora social llamada Gabriela Sánchez vino a visitarnos al hospital. Era una mujer de unos 45 años, con una calidez genuina que nos hizo sentir por primera vez en meses que alguien realmente se preocupaba por nosotros como seres humanos, no como un problema administrativo. Don Ramón, doña María Elena, su situación no es única, nos explicó Gabriela. Tristemente, cada vez vemos más casos de hijos que abandonan a sus padres ancianos cuando se vuelven una carga económica o social. Pero ustedes tienen experiencia, habilidades y mucho que aportar todavía. Vamos a ayudarles a encontrar un nuevo camino. Durante las semanas siguientes, Gabriela trabajó intensamente en nuestro caso. Primero nos ayudó a obtener nuestros documentos oficiales que habíamos dejado en el pueblo, contactando a los vecinos que seguían cuidando nuestra casita. Luego nos consiguió un espacio temporal en un albergue para personas mayores operado por Casa del Atardecer. Un lugar infinitamente más digno que la sala de espera del hospital donde habíamos estado viviendo. El albergue era una casa grande y limpia en la colonia Doctores, con cuartos compartidos pero cómodos, comida nutritiva 3 veces al día y un ambiente de respeto y calidez que nos hizo llorar de alivio la primera noche que dormimos allí. Pero lo más importante que Gabriela hizo fue ayudarnos a recuperar nuestra autoestima y nuestro sentido de propósito.
Durante décadas habíamos definido nuestro valor por nuestra capacidad de trabajar y de cuidar a nuestro hijo. Ahora, sin trabajo y abandonados por ese hijo, nos sentíamos completamente inútiles, como si nuestra existencia ya no tuviera sentido. Gabriela dedicó horas a hablar con nosotros, ayudándonos a identificar las habilidades y conocimientos que habíamos acumulado durante décadas de vida y trabajo. Don Ramón, usted trabajó en construcción durante 50 años, le decía. Conoce materiales, técnicas, sabe resolver problemas prácticos. Eso tiene valor. Doña María Elena, usted cocinó, cosió, administró un hogar con recursos limitados durante décadas. Esas son habilidades que pueden enseñar a otros. En Casa del Atardecer había talleres donde las personas mayores podían compartir sus conocimientos y habilidades con la comunidad. Ramón comenzó a dar clases básicas de reparaciones del hogar a familias de bajos recursos que no podían pagar plomeros o electricistas profesionales. Enseñaba cómo arreglar una llave que gotea, cómo reparar una pared agrietada, cómo instalar un interruptor eléctrico de manera segura. Ver la gratitud en los ojos de esas familias cuando resolvían problemas que parecían imposibles devolvió a Ramón un sentido de utilidad y dignidad que había perdido durante los meses de abandono en el hospital. Yo, por mi parte, comencé a dar clases de cocina tradicional mexicana. Durante décadas había preparado comidas deliciosas y nutritivas con presupuestos limitadísimos. Había creado platillos que alimentaban y satisfacían usando ingredientes básicos y baratos. Gabriela me conectó con un centro comunitario en la colonia donde daba clases semanales a familias jóvenes que querían aprender a cocinar comida casera, económica y saludable. Enseñaba cómo hacer un caldo de pollo que rendía para alimentar a toda una familia durante días, cómo preparar frijoles de la olla perfectos, cómo hacer tortillas a mano, cómo aprovechar hasta la última verdura sin desperdiciar nada. Las clases se volvieron tan populares que el centro comunitario comenzó a cobrar una pequeña cuota a los participantes y me daban una parte de ese ingreso. No era mucho dinero, pero era la primera vez en un año que ganaba algo por mi propio esfuerzo, que tenía autonomía económica, por pequeña que fuera. Más importante aún era la gratitud sincera de las personas que asistían a mis clases. Señora María Elena, gracias a sus recetas mi familia está comiendo mejor y ahorro tanto dinero, me decía una joven madre soltera. Usted nos está enseñando algo que vale oro. Ramón y yo comenzamos a ahorrar cada peso que ganábamos con nuestros talleres. Gabriela nos ayudó a abrir una cuenta bancaria y nos enseñó a administrar nuestro dinero de manera organizada. Después de 6 meses viviendo en el albergue de Casa del Atardecer y trabajando en nuestros talleres, habíamos ahorrado lo suficiente para considerar dar el siguiente paso hacia una independencia completa. Gabriela nos conectó con un programa de vivienda social para adultos mayores y después de varios meses en lista de espera, finalmente nos asignaron un departamento pequeño pero digno en la colonia Guerrero. Era un espacio modesto de un solo cuarto con baño y una cocineta en un edificio viejo pero bien mantenido. Para nosotros, que habíamos pasado meses durmiendo en sillas de hospital, era un palacio. El día que recibimos las llaves y entramos a nuestro propio espacio por primera vez, Ramón y yo nos abrazamos y lloramos de alegría y de alivio. Teníamos 78 y 81 años respectivamente, y estábamos comenzando una nueva vida completamente desde cero, sin ayuda de nuestro hijo, confiando solamente en nosotros mismos y en la red de apoyo que habíamos construido con personas que se habían convertido en nuestra verdadera familia. Con nuestro propio espacio pudimos expandir nuestras actividades. Ramón comenzó a aceptar pequeños trabajos de reparación doméstica de los vecinos del edificio y de la colonia. No cobraba mucho, porque entendía que la mayoría de las personas en nuestro vecindario tampoco tenían recursos abundantes, pero cada trabajo le devolvía un poco más de su dignidad y autoestima. Ver a don Ramón arreglando algo, reparando una puerta, instalando un estante, con sus herramientas en la mano, y esa expresión de concentración que yo conocía tan bien después de casi 60 años de matrimonio, me llenaba el corazón de orgullo y gratitud. Yo expandí mis clases de cocina y comencé también a vender comida preparada los fines de semana en un pequeño mercado comunitario cerca de nuestro departamento. Preparaba tamales, mole, pozole, chiles rellenos, todos los platillos tradicionales que había perfeccionado durante décadas de cocinar para mi familia. Las personas hacían fila para comprar mi comida y muchos se convirtieron en clientes regulares. Doña Mary, sus tamales son los mejores de todo el mercado, me decía don Gustavo, un señor que compraba una docena cada sábado. Saben a comida hecha con amor de verdad, como la que hacía mi mamá. Los comentarios como ese me hacían llorar de emoción. Durante tanto tiempo me había sentido inútil, descartada, como si mi vida ya no tuviera valor ni propósito.
Ahora, a los 79 años, estaba contribuyendo activamente a mi comunidad, ganando mi propio dinero, siendo respetada y apreciada por mi trabajo. No era rica, ni siquiera tenía comodidades básicas que muchas personas dan por sentadas, pero tenía algo mucho más valioso: dignidad, propósito y una comunidad que me valoraba. Un año después de haber sido abandonados en aquel hospital, Ramón y yo estábamos completamente transformados. Físicamente nos veíamos mejor, porque teníamos acceso a comida nutritiva regular, un lugar seguro donde dormir y atención médica básica a través de los programas de salud pública. Pero el cambio más profundo era emocional y psicológico. Ya no éramos las personas derrotadas y desesperadas que habían pasado meses viviendo en una sala de espera de hospital. Éramos María Elena y Ramón García, personas productivas y valiosas, miembros activos de una comunidad, adultos mayores que habían demostrado que la edad no es impedimento para la reinvención. Gabriela nos visitaba regularmente, no ya como trabajadora social, sino como amiga genuina. María Elena, Ramón, ustedes son un ejemplo para todos los adultos mayores que pasan por Casa del Atardecer, nos decía. Demuestran que el abandono no tiene que ser el final, sino que puede ser el comienzo de algo nuevo. Durante ese periodo de reconstrucción, no supimos absolutamente nada de Miguel. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo señales de arrepentimiento o de culpa. Era como si hubiéramos dejado de existir completamente para él. Fue 2 años después del abandono en el hospital cuando Miguel reapareció en nuestras vidas. Una tarde de domingo, mientras yo preparaba comida para vender en el mercado del día siguiente, escuchamos que tocaban a la puerta de nuestro departamento. Ramón abrió y allí estaba Miguel, con una apariencia muy diferente a la última vez que lo vimos. Ya no traía ropa de marca ni esa actitud arrogante que había desarrollado con los años. Se veía cansado, derrotado, con ojeras profundas y ropa que claramente había visto mejores días. «Mamá, papá, necesitamos hablar», dijo con una voz que intentaba sonar casual pero que llevaba un tono inconfundible de desesperación. Ramón y yo nos miramos, sorprendidos pero también cautelosos. Lo dejamos entrar, no por él sino porque a pesar de todo seguía siendo nuestro hijo, y los valores con los que nos habían criado no nos permitían cerrarle la puerta en la cara. Miguel entró y miró alrededor de nuestro pequeño departamento con una expresión que mezclaba sorpresa y tal vez un poco de vergüenza. «¿Viven aquí?», preguntó con un tono que no supimos interpretar. «Sí, Miguel, vivimos aquí», respondió Ramón con firmeza. «Después de que nos abandonaste en el hospital hace 2 años, tuvimos que encontrar nuestra propia manera de sobrevivir». Miguel tuvo la decencia de verse avergonzado por un momento, pero rápidamente cambió de tema. «Miren, sé que han pasado cosas difíciles», comenzó a decir, usando ese lenguaje vago y evasivo que evitaba asumir responsabilidad directa. «Pero yo también he tenido problemas muy serios». Durante la siguiente hora, Miguel nos contó su historia de declinio. Andrea había pedido el divorcio, llevándose la custodia de los niños y la mitad de todos sus bienes. La empresa donde trabajaba había tenido problemas financieros graves y había despedido a gran parte de su personal, incluyéndolo a él. Llevaba más de 1 año desempleado, viviendo de sus ahorros que ya estaban completamente agotados. Había perdido su departamento, su automóvil, prácticamente todo lo que había acumulado durante años de trabajo. «Estoy viviendo con un amigo en un cuarto rentado», explicó. «No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada». A nosotros, que habíamos vivido en la pobreza toda nuestra vida, que habíamos sobrevivido a su abandono y nos habíamos reinventado desde cero, nos costaba trabajo sentir mucha simpatía. Ramón, siempre más directo que yo, le preguntó: «¿Y vienes aquí después de 2 años de silencio total, por qué?». Miguel bajó la mirada claramente incómodo. «Necesito ayuda», admitió finalmente. «Pensé que tal vez ustedes, que tal vez podrían prestarme algo de dinero. Solo hasta que consiga trabajo». La audacia de su petición nos dejó completamente sin palabras por varios segundos. Nos había abandonado en un hospital público esperando que nos pudiéramos. Durante 2 años no había dado señales de vida. No había verificado si estábamos vivos o muertos, enfermos o sanos. Nos había dejado en una situación de completa vulnerabilidad y humillación.
Y ahora aparecía pidiendo dinero, como si nosotros tuviéramos recursos abundantes, como si no nos hubiera hecho el daño más profundo que un hijo puede hacerle a sus padres. Miguel, respondí finalmente, tratando de mantener la calma. Tu padre y yo sobrevivimos a tu abandono trabajando, no mendigando. Ganamos nuestro propio sustento dando clases y vendiendo comida. No tenemos ahorros que prestarte, y aunque los tuviéramos, necesitas entender algo muy importante. Él se veía visiblemente molesto, pero lo dejé continuar. Durante 70 y tantos años vivimos únicamente para ti. Cada peso que ganamos fue para tu educación, tu bienestar, tu futuro. Nos sacrificamos de maneras que tal vez nunca entenderás completamente. Y cuando finalmente nos necesitaste hacer algo por nosotros, cuando estábamos viejos y enfermos, nos dejaste tirados como basura en un hospital. Ramón agregó con una voz más firme de lo que yo esperaba. Miguel, te criamos con valores de respeto, responsabilidad y gratitud. En algún momento del camino perdiste esos valores. Nosotros no te vamos a rescatar económicamente, porque eso no te va a enseñar nada. Necesitas enfrentar las consecuencias de tus decisiones, como nosotros enfrentamos las nuestras cuando nos abandonaste. Miguel intentó apelar a la culpa, recordándonos todos los sacrificios que habíamos hecho durante su infancia, como si esos sacrificios crearan una deuda eterna que debíamos pagar hasta el último día de nuestras vidas. Pero esa táctica ya no funcionaba. Esos sacrificios, le dije, fueron decisiones nuestras basadas en amor incondicional de padres. Amor que tú despreciaste y tiraste cuando ya no te fuimos convenientes. Ahora aprende a vivir con las consecuencias. Miguel se levantó furioso, gritando que éramos crueles, que nos habíamos vuelto amargados, que éramos malos padres por negarle ayuda cuando más la necesitaba. Sus palabras ya no nos herían como lo hubieran hecho 2 años atrás. Habíamos construido una coraza emocional hecha de autoestima recuperada, dignidad restaurada y un sentido renovado de nuestro propio valor. Ramón lo acompañó a la puerta con una calma impresionante. Miguel, eres siempre bienvenido en esta casa si vienes con respeto y humildad. Pero no vuelvas pidiendo dinero que no tenemos, esperando que te rescatemos de problemas que tú mismo creaste. Después de que Miguel se fue, Ramón y yo nos sentamos en silencio por un largo rato. No sentíamos triunfo ni satisfacción por haberle negado la ayuda. Sentíamos una mezcla compleja de tristeza por el hijo que habíamos perdido, y de orgullo por la fortaleza que habíamos encontrado. Esa noche, mientras preparaba la comida para el día siguiente, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde aquel horrible día en el hospital. Habíamos llegado al fondo absoluto de la desesperación. Habíamos experimentado el abandono más cruel que pueden sufrir unos padres, pero en lugar de dejarnos destruir por esa experiencia, la habíamos transformado en una oportunidad para redescubrirnos a nosotros mismos. En los meses siguientes, continuamos construyendo nuestra nueva vida. Ramón expandió su negocio de reparaciones y comenzó a trabajar con una cooperativa de adultos mayores que ofrecía servicios de mantenimiento a precios accesibles para familias de bajos recursos. Yo establecí una pequeña reputación en el mercado comunitario como la señora que hacía la mejor comida tradicional mexicana del rumbo. Algunas semanas ganábamos más que otras, pero siempre teníamos lo suficiente para vivir con dignidad, para pagar nuestro departamento, para comer bien, para ahorrar un poco. Lo más importante era que habíamos reconstruido un sentido de comunidad y pertenencia. Nuestros vecinos se convirtieron en nuestra familia extendida. Doña Lupita del tercer piso nos traía pan dulce los domingos. Don Arturo de abajo nos ayudaba con trámites burocráticos que no entendíamos bien. La familia Hernández del segundo piso nos invitaba a celebraciones familiares. Habíamos creado lazos genuinos basados en respeto mutuo y solidaridad, no en obligaciones biológicas vacías. Gabriela de Casa del Atardecer nos pidió que compartiéramos nuestra historia con otros adultos mayores que estaban pasando por situaciones de abandono similares. Comenzamos a visitar el albergue regularmente, hablando con personas que se sentían derrotadas y sin esperanza, mostrándoles con nuestro ejemplo que la edad no es impedimento para la reinvención, que el abandono puede ser transformado en liberación, que siempre hay caminos de vuelta a la dignidad. Una señora de 82 años llamada Esther, que había sido abandonada por sus 3 hijos en un asilo del que había escapado, nos dijo llorando después de escuchar nuestra historia: Ustedes me están dando esperanza de que todavía puedo hacer algo con mi vida, de que no estoy completamente acabada.
Palabras como esas nos confirmaban que nuestro sufrimiento había tenido un propósito mayor, que podíamos usar nuestra experiencia para ayudar a otros a encontrar sus propios caminos de resiliencia. Miguel intentó contactarnos algunas veces más durante el año siguiente, siempre cuando estaba en problemas, siempre pidiendo algo, pero mantuvimos límites firmes. No le cerramos completamente la puerta, porque a pesar de todo seguía siendo nuestro hijo y guardábamos la esperanza de que algún día madurara y entendiera el daño que nos había hecho. Pero tampoco permitimos que volviera a aprovecharse de nosotros o a hacernos sentir culpables por proteger nuestra paz y estabilidad. Hoy, a mis 81 años y con Ramón de 84, puedo decir con total honestidad que ser abandonados en aquel hospital fue paradójicamente una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado. Nos forzó a descubrir que teníamos valor independiente de nuestro papel como padres. Nos obligó a encontrar fortalezas que no sabíamos que aún poseíamos. Nos dio la oportunidad de construir una comunidad basada en respeto genuino en lugar de obligaciones familiares huecas. No somos ricos. Vivimos con lo básico, en un departamento pequeño, sin lujos ni comodidades que muchas personas consideran normales. Pero tenemos algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: dignidad, propósito, una comunidad que nos valora, y la profunda satisfacción de saber que nos sostuvimos a nosotros mismos cuando todo y todos nos abandonaron. Ramón y yo trabajamos cada día, contribuimos a nuestra comunidad, ayudamos a otros adultos mayores a encontrar sus caminos, vivimos con significado y propósito. La lección más importante que aprendimos es que nunca es demasiado tarde para reinventarse, que el abandono puede convertirse en liberación cuando uno elige responder con resiliencia en lugar de con derrota, que nuestro valor no depende de quién nos dejó, sino de quienes elegimos convertirnos. Aprendimos que los padres pueden amar a sus hijos sin anularse completamente a sí mismos, que establecer límites saludables es una demostración de amor propio y no de egoísmo, que la familia verdadera no siempre es la biológica, sino la que construimos con personas que nos tratan con respeto y cariño genuino. Si están escuchando nuestra historia y se sienten atrapados en una vida que no eligieron, sepan que siempre hay tiempo para la transformación. Si son personas mayores y piensan que ya no tienen valor para la sociedad, recuerden que la experiencia y la sabiduría son recursos increíblemente valiosos. Si han sido abandonados por su familia, entiendan que ese puede ser el empujón necesario para descubrir quiénes realmente son y de qué son capaces. Cuenten en los comentarios. ¿Conocen historias de personas que se reinventaron después de los 70 años? ¿Han visto adultos mayores transformando el abandono en oportunidad? Estas narrativas necesitan ser compartidas para demostrar que la edad nunca debe ser excusa para dejar de soñar, crear y prosperar. Porque al final, el verdadero éxito no se mide por quién se quedó a nuestro lado, sino por quienes nos convertimos a través de nuestra propia fuerza, determinación y negativa a rendirnos incluso cuando todo parece perdido. Ramón y yo seguimos adelante cada día, trabajando, riendo, apoyándonos mutuamente como lo hemos hecho durante casi 60 años de matrimonio. Nos levantamos cada mañana agradecidos por tener un techo sobre nuestras cabezas, comida en nuestra mesa, trabajo que hacer, personas que nos valoran. No necesitamos la aprobación o el amor de un hijo que nos abandonó. Hemos encontrado validación y propósito en nosotros mismos y en la comunidad que hemos construido. Esa es la verdadera victoria y nadie nos la puede quitar.